El doctor Larrondo es académico y empresario, además licenciado en Ciencias Sociales, diplomado en Liderazgo y Emprendimiento y también es magíster en Ciencias Políticas. Y además tiene un doctorado, un PhD en Estados Unidos. Dos o tres constantes que siempre digo antes de empezar. Lo primero es que esta es una investigación que está en proceso. No es que hayamos concluido y no creo que vamos a concluir muy pronto. Estamos descubriendo un modelo de gestión empresarial donde estamos relacionando liderazgo y sistema. Y por lo tanto las conclusiones son aproximaciones y que estamos madurando. Yo partí con el tema del liderazgo el año 2004 con un equipo de profesores después de un viaje a los Estados Unidos para poder entender aún más de qué se trataba esto del liderazgo, porque en mi país esto no era tema y debo reconocer que en muchas esferas de disciplinas de distintas carreras miran el liderazgo como una suerte de contenido disciplinario que tiene que ver más con la motivación, que no es en materia dura, es materia blanda. Y por lo tanto no le dan la importancia porque piensa que no tiene consecuencia el saber o no saber del liderazgo. Y cuando estuve la primera vez en los Estados Unidos en la década del 90, me sorprendió que en el primer país del mundo ya se estuviera hablando de doctorados en liderazgo, lo que en mi país no es ni sueño todavía. Y por lo tanto esas distancias que hay con el concepto de liderazgo me fueron trayendo mayor preocupación, porque estoy preocupado de mi país y de las relaciones en la empresa y de lo que es la sociedad, que tenemos que estar en constante búsqueda de modelos que expliquen lo que somos para lograr lo que queremos lograr y en qué contexto estamos. Así que la contribución de ustedes en esta conferencia tiene importancia para mí, particularmente para mí, porque son aportes, son puntos de vista que voy a recoger como parte de esta investigación que vengo haciendo hace unos 10 años. Bien, entremos en materia y pónganse los cinturones de seguridad para que avancemos. Anoten lo que tienen que anotar en el sentido de las preguntas, de las reflexiones que le vienen. Porque una buena pregunta nace de buenos apuntes. Pero además van a tener un CD donde están todas las copias de las cosas que hablo y además otra bibliografía que les va a apoyar muchísimo a ustedes en el conocimiento de este modelo. Hay algo que nos está golpeando mucho al mundo, y es que algo pasó en el siglo XXI en que nos quedamos sin modelo. Es como que el siglo XX fuera casi un siglo perdido, en el sentido que el modelo que teníamos era un modelo basado en la razón, y una razón analítica, una razón mecánica. Todavía el siglo XIX no se salió de la cabeza del siglo XX. El siglo XIX había descubierto que la materia terminaba o culminaba en el átomo, y por lo tanto la última parte de la materia era el átomo. Así lo decía la física. Eso significó que al construir la forma de pensar, la forma de ver las cosas, de comprender la realidad, primero la comprendíamos la realidad con un modelo mecánico que nos estancaba en que las cosas se veían por separado. Y entonces ustedes veían a un líder, por ejemplo, distinto de los que lo seguían, y separaban el seguidor y el líder y podían distinguirlo muy bien. El líder casi vestía de colores y el seguidor de gris y blanco. Era fácil detectarlo. Y entonces nosotros separábamos lo que era la vida laboral de la vida familiar, y era fácil separar una y otra.
porque estábamos con una materia que llegaba hasta el átomo, era fácil trabajar con los elementos y poder distinguir uno de otro. Ocurría como en el siglo XV, en que después de ver una sociedad fraccionada con la Edad Media, con la época antigua de Roma, se veía una sociedad dicotómica, una sociedad que lograba también separar el blanco del negro, el chico del grande, el gordo del flaco. Pero de pronto el siglo XV se rebeló contra ese modelo teocentrista que separaba el cielo y la tierra, y entonces construyó un modelo integral, lo que los incas lo llamaron el modelo holístico, en donde todo era en conjunto. Y entonces eso nos cambió. De a poco, muy de a poco, porque fuimos entendiéndolo eso en la cultura y nos empezamos a acercar desde la ciencia a la literatura, desde la ciencia al arte, desde la ciencia a la música, y los empezamos a invitar a ser parte de la búsqueda del conocimiento, a respetarnos. Y luego empezamos a avanzar hacia los mundos religiosos y a entender que si hay un aporte que puede hacer la religión es a la unidad del ser humano, a la unidad de la sociedad, al respeto al entorno. Y entonces empezamos a descubrir que en la familia no era solo padre, madre, hijos, sino que era familia. Y que todos eran importantes entre sí. Y que los hijos no tenían que comer en el patio o fuera del comedor principal cuando los amigos estaban ahí, sino que el pequeño era parte de la familia. Y empezamos a educar con un concepto que hemos llamado la cosmovisión, que tiene que ver con el modelo sistémico. Invitamos a la mesa a los niños, y la mujer que estaba muchas veces en la cocina también fue invitada a la mesa central, y se empezaron a generar cambios. Pero cuando empezamos a llegar a la empresa, que es el punto que nos convoca hoy día, cuando empezamos a llegar a la universidad, que es el otro punto que nos convoca, cuando empezamos a llegar al bien común, que es el punto eje que nos convoca, nos damos cuenta que seguimos en el concepto clásico de Newton, mecánico, en que seguimos viendo por separado. Y cuando nos acercamos al concepto de liderazgo, también nos golpea, porque para nosotros líder en la década del 20 era influencia. Líder es uno que influye en otro, y punto. En la medida que el otro líder está influyendo, el otro está desarrollándose. Pero que el líder y el que lo sigue sean uno, no estaba en nosotros. Entonces avanzamos y dijimos, liderazgo es transformación. Líder es uno, en el 21 hablábamos, uno que transforma al otro, no solo que lo influye, sino uno que transforma al otro. Y dijimos, ahí está más cerca, pero seguíamos en la mecánica. Seguíamos viendo a Gandhi y los hindúes como dos elementos por separado. No veíamos a un Gandhi emergiendo desde el hindú, sino emergiendo desde Londres, desde la escuela universitaria, como abogado. No veíamos que el liderazgo de Gandhi tenía que ver con un modelo sistémico que se estaba expresando en una suerte de revolución, que también le estaba diciendo a los ingleses que el imperio inglés estaba en una concepción mecánica, sintiendo inferiores a los hindúes y quitándoles sus derechos a través del apartheid. Y entonces nosotros dijimos, no, hay un derecho humano que conecta con un mismo derecho para todos. Y entonces el modelo empezó a cambiar. Y entonces un líder, ¿qué es lo que es en el concepto sistémico? ¿Es uno que influye? ¿Es uno que transforma? Es más que eso, es uno que integra. Porque el sistema, el modelo sistémico, está basado en la integración. Primero, saludarle, distinguido invitado, expositor. Creo que el tema que usted está planteando es un tema de mucho análisis y sobre todo deja una huella, quizás en este momento que más necesita la universidad. Es decir, esa visión compartida. Cuando usted habla del sistema integrador, usted sabe más que todo esto ha sido un proceso
método sistémico nace en Palos Altos en Estados Unidos y promueve pues ese cambio de actitud, que es otro elemento que utiliza, el cambio de actitud para trabajar con una visión compartida y sobre todo que todos somos parte de ese proceso global, no una parte individual. Y si pensamos de esa manera, cualquier organización, en este caso la universidad, que es un ente empresarial, porque ¿quiénes son los clientes aquí? Son los alumnos. No es así. Todos nosotros, los docentes, personal administrativo, tenemos que promover una actitud de gentileza, de cariño, de amor, que a veces también no se lo da. Entonces yo creo que esto que está tocando maneja para todos los estamentos que significa el proceso. Y este proceso cabalmente tiene que llegar a eso, a ese tema final que dice visión compartida, de trabajar en eso que estamos buscando. No es el liderazgo individual, egoísta, sino más que todo un liderazgo que promueva, que apoye y que desarrolle. Porque de qué manera, digamos, tenemos siempre esa visión anacrónica, visión corta, que no miramos más allá y podemos ser los mejores. Cuando llegaron los mormones a Chile, yo veía que todos eran iguales. O sea, no lograba ver uno de otro, y como yo era más niño y veía que decía Holder, yo pensé que todos se llamaban igual. Así cuando los veía decía, hola Holder, pensando que ese era el nombre de ellos. Y en la empresa han hecho lo mismo, han construido empresas basadas en la homogeneidad, en la estandaridad, no en la diversidad. Y eso hace que las empresas sean más débiles, porque la variedad genera sinergia. Es decir, los equipos, entre más diferentes son, más poderosos son. Toma nota de eso. Si tus equipos son diferentes, tienes distintas miradas. Vamos a pensarlo así como en la selva. Si tu equipo lo compone un caballo, un elefante, una jirafa, un pulpo, una tortuga, un mono, tiene más poder que un equipo de puros leones. Entonces, todas estas estandarizaciones que se hacen para lograr mejores objetivos, si todos somos iguales, están out. Lo que da poder a los equipos es la diversidad. Tuve una seria discusión con unos amigos, pastores evangélicos, que hablaban de la prosperidad. Y ellos hablaban de la prosperidad, y los únicos que crecían eran ellos, y los demás no. Entonces ellos tenían casa, autos, viajes, niños en los Estados Unidos estudiando, sus hijos, y los seguidores no. Y ustedes hablan de la prosperidad. Si la prosperidad tiene que ser justa, tiene que ser masiva, tiene que ser colectiva. Si eso ocurre en las iglesias, si eso ocurre en la empresa, imagínense lo horrendo que ocurre en las iglesias. ¿Y es por qué? Porque la cultura nos ha traspasado al campo de la fe, al campo de la producción, al campo de la educación, los mismos antivalores mecánicos que nos han ido destruyendo como sociedad. Y por eso hay que tomar conciencia y decir, un líder es uno que hace lo trascendente. Y lo trascendente en la práctica, ¿qué es? El nosotros. Como dice Jesús, dice en la regla de oro, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes también con ellos. Mire la máxima. Si tú quieres que tu trabajador lo haga bien y mejor, tú tienes que ser bien y mejor con él. Si tú quieres que la gente te compre un producto, tienes que hacerlo trascendente y que le sirva cada día más, y no que cada día más lo afecte. Si yo quiero seguir respirando aire, tengo que cuidar la naturaleza. Si yo quiero que haya energía, tengo que respetar el entorno. Entonces el nosotros es el que juega un rol importante en el mundo sistémico. No el tú, ni el yo, ni el él, ni el vosotros, el nosotros. Y eso nos hace éticos coherentes, y no incoherentes. No podemos seguir formando sociedades que a unos los destina para pobres y a otros los destina para ricos. La sociedad de oportunidades se crea en un sistema cuando todos tienen acceso a esa posibilidad de riqueza. ¿Y qué hace un líder? Da oportunidades, da posibilidades. Quiero ser práctico en eso.
Tú tienes que abrirle puertas a los que tienes como empleados y tienes que darle posibilidad que se titulen, posibilidad que se desarrollen, y créeme, van a ser los mejores funcionarios y empleados en la medida que ellos también estén creciendo. Esa es la manera de ser sistémico, de ser líder sistémico, y yo quiero invitarlo a eso, a que en sus conciencias comprendan, entiendan y apliquen modelos que desarrollen las personas y no solamente bienes materiales. Yo creo, jóvenes, que ahora nos toca abrir nuestras alas, dejar de ser pollos y aprender a volar como águilas. Muchas gracias. La conferencia ha terminado.